Gladys Giovanna Cruz y Mario Alberto Reyes, los dos supuestos asesinos de la niña Fátima, fueron detenidos esta noche en una casa en la localidad de La Palma, en el municipio de Isidro Fabela, en el Estado de México. El gobierno de la Ciudad de México informó que recibieron una denuncia ciudadana con datos de donde estaban agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, también agentes del Estado de México, con apoyo de la Guardia Nacional, desplegaron un dron en la zona para ubicar a los responsables y al final elementos de la Guardia Nacional los detuvieron. Yafet, buenas noches. Si los detuvieron en Isidro Fabela, ¿por qué estás tú en Atizapán? Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Me encuentro aquí porque en este punto es al que fueron trasladados esta pareja, Gladys Giovanna y Mario Alberto. Este Ministerio Público se encuentra aproximadamente a 45 minutos del lugar donde ambos fueron detenidos. Se dice que aquí al interior del Ministerio Público se les están realizando los exámenes médicos correspondientes a esta pareja, apegados al protocolo. Quisiera mencionarte que, bueno, aquí hay una fuerte presencia policíaca, hay policías estatales, hay Guardia Nacional, también hay militares, 3 convoys militares es lo que pude contar. Y bueno, todo este operativo está aquí en espera de que sean trasladados. Se dice que pueden ser trasladados a la Fiscalía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Quisiera comentarte que nosotros nos encontrábamos con la mamá de Fátima, la señora Magdalena, nos encontrábamos con ella afuera de su domicilio en Xochimilco, cuando le dan la noticia de que ya habían sido detenidos los presuntos responsables. A ella la suben en un carro blanco, se cree que de la Fiscalía de la Ciudad de México, y la trasladan. Ella ya no quiso dar ninguna declaración. También platicamos con los vecinos, les informamos de esta noticia de que ya habían sido detenidos. Los vecinos celebraron esta detención, la celebraron, decían que confiaban en la autoridad. Sin embargo, dicen que no es suficiente, siguen muy molestos y planean una manifestación mañana a las 5 de la tarde en el centro de Tulyehualco, ahora para exigir que la destitución del alcalde de Xochimilco. Ciro. Bueno, entonces están en Atizapán, fueron detenidos, pues, ¿qué? A unos 30 kilómetros de ahí. Suponemos, quiero suponer, Yafet, que hay órdenes de aprehensión para estas dos personas, o que estarán por llegar. Se espera ya que se liberen estas órdenes de aprehensión. Mientras tanto, esta pareja permanece aquí y, bueno, pues todo este dispositivo de policíaco que ves afuera del Ministerio Público. Bueno, gracias. Regresamos en un momento contigo. Gracias, Yafet. Suponemos que estarán por llegar las órdenes de aprehensión o que ya las tienen. Ya las tienen ahí en Atizapán, porque pues si no, ya hemos visto que pasan luego cosas muy extrañas. Estas dos personas, Gladys y Mario, eran conocidos en la zona de San Felipe, en Xochimilco. No se escondían de nadie, trabajaban ahí vivían. La propia mamá de Fátima los conocía, así los describieron sus vecinos y familiares. ¿Esta mujer la conoces? Era una conocida que yo la conocí en casa de un señor que se llama Don Álvaro, conocido de hace muchos años con su hermana Gaby, pero yo no creo que ella haya sido capaz de eso, ¿ok? Porque ¿ella vivió contigo? Ella vivió aquí en la casa, pero yo no creo que ella haya sido capaz. Ella tiene 2 niñas pequeñas y yo nunca vi que maltratara a sus hijas. O sea, dudo que ella sea la que le arrebató la vida a mi hija. ¿Y este tipo? A su esposo yo no lo conocía y no sé por qué tomaría represalias en contra de mi hija, ¿de acuerdo? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues desde que se juntaron, quizá unas 2, 3 veces la he visto. Porque le digo, no nos frecuentan en nosotros. Nosotros así, pues como dice el dicho, ¿no? Entre los parientes y el sol, entre más lejos mejor, para evitar problemas. Ella le debía renta. La muchacha, al no salirse de aquí, Malena la tuvo que sacar más que nada por la fuerza. Supuestamente, ella se iba a vengar con lo que más le doliera. Él siempre lo veía un chavo así normal, o sea, pues, sin ninguna malicia, pero pues no sé qué, afuera no sé qué era. No, era muy sociable el muchacho, se aislaba mucho.
las dudas que siempre surgen ante estos casos, pero suponemos por la secuencia lógica que han tenido los hechos y bueno, por la seguridad con la que se movió la autoridad, suponemos que esas dos personas detenidas sí son quienes mataron a la niña. Suponemos que esta mujer es la que vimos llevarse a Fátima de la escuela. Y bueno, es precisamente este vínculo cercano entre los supuestos asesinos y la familia de Fátima lo que permitió avanzar la investigación, dar con el paradero de estas dos personas. ¿Qué se sabe de esa cercanía? La Fiscalía de la Ciudad de México informó que la madre de la niña Fátima conoció a Gladys en una fiesta hace 2 años. Luego Gladys se fue a vivir a la casa de Fátima. ¡Qué historias! Estuvo ahí unos meses porque se dijo sufría violencia por parte de su pareja. El hombre detenido, Mario, trabajaba en un mototaxi. Los vecinos de San Felipe dijeron a las autoridades también que el sábado, el día que hallaron el cuerpo de la niña, la pareja se había ido de la casa que rentaban y la casa que anoche fue cateada. Las cosas en San Felipe y en Tullehualco pues van regresando a la normalidad. Hoy la escuela primaria Enrique Rebsamen, de donde se llevaron a Fátima, comenzó a aplicar el protocolo de seguridad. Esta mañana y tarde los padres tuvieron que formarse con credencial en mano afuera de la primaria para recoger a sus hijos. Afuera de la escuela Rebsamen, había 3 policías, solo 3 policías de la ciudad vigilando. Bueno, pues es la información que tenemos. Seguramente surgirá más en unos momentos. Vamos a regresar, pues cuando menos allá a Tizapán para ver cuál es la situación de las 2 personas detenidas y a dónde las mandan. Van a mandar a una cárcel, a uno de los reclusorios de la Ciudad de México. En fin, es probable que antes de que termine el programa tengamos esta información. Mientras tanto, aquí presentamos la historia de Martín Loera, un atleta olímpico que fue asesinado en Ciudad Juárez el 9 de enero. Hoy, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron al supuesto asesino. Se trata de Rubén, de 21 años, quien tenía una orden de aprehensión por este asesinato. El joven confirmó ante el Ministerio Público que mató a Martín Loera luego de robarle una bolsa con dinero que el atleta había retirado del banco. Y bueno, antes de ir con resto de la información, con el tema de las medicinas, con lo que dijo el presidente López Obrador hoy, con lo que se está diciendo sobre el presidente Peña Nieto, el expresidente Peña Nieto. Vamos a ver esto, ahora que se habla tanto de víctimas, vamos a ver estas imágenes de un incidente. Esto ocurrió hoy en las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Ciudad de México. Hay un señor identificado como Carlos Banda, víctima, dijo, de secuestro en Chihuahua, reclamó a los funcionarios de la comisión por no dejarlo pasar al baño. El señor Banda, su familia y otras víctimas tienen tomado el lobby del edificio de esa dependencia desde ayer. Reclaman que no han recibido apoyos. Hoy el papá del señor Banda quiso entrar al baño, pero las puertas estaban cerradas. El señor tuvo que hacer sus necesidades en las oficinas. Fue entonces que se dio este incidente con Michelle Chamberlain, el director de vinculación de la Comisión de Víctimas. Esto pasó hoy. Buenos días. Te va a pedir que salga. No, sácame. No lo toques. Te va a pedir que salga. No, sácame. No lo toques. No puedes tocarlo. No puedes tocarlo. No puedes tocarlo. No puedes tocarlo, ¿eh? ¡No me vale! ¡A mí me vale! ¡No me atiendas! ¡Me vale madre que seas un pendeja! ¡No, sácame! ¡Hasta la verga! ¡No te me toques a mí! ¡Me pongo música! Bueno, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dijo que no hubo ninguna agresión, como reclamó el señor Banda. La comisión dijo que el funcionario solamente extendió la mano. Además, se dijo que la directora de la comisión, Mara Gómez, sí ha atendido las peticiones del señor Banda en otras ocasiones. Anoche informamos sobre esta historia increíble, sobre la detención en Estados Unidos del reconocido científico mexicano Héctor Cabrera Fuentes. Lo acusan de espiar para el gobierno ruso. Él es oaxaqueño, estaba en Singapur y ahora resulta que es un espía ruso.
Esta noche, fuentes de la Cancillería mexicana confirmaron a Imagen Noticias que personal del consulado mexicano en Miami, porque ahora está ahí, ya visitó a Héctor Cabrera, se verificó su estado de salud y no se puede hacer nada más porque él ya confesó ante las autoridades de Estados Unidos. La asistencia legal será de un defensor de oficio o de un abogado privado. Imagen Noticias tuvo acceso a la acusación y, por increíble que parezca, esta es la historia del científico acusado de espiar para el gobierno ruso, el científico de las 2 esposas. Mi nombre es Héctor Cabrera Fuentes, investigador del Instituto Nacional de Cardiología, originario del Espinal, Oaxaca, tierra zapoteca. Pasó de ser un héroe local en su natal Oaxaca a ser un espía al servicio de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Esto, según los propios testimonios del científico mexicano, contenidos en la acusación que el gobierno de Estados Unidos le fincó anoche. Héctor Cabrera fue detenido el domingo en Miami. Oficiales de migración revisaron su celular y encontraron fotografías que lo vinculaban a una red de espionaje rusa. ¿Pero cómo llegó a esto? Todo inició hace un año, cuando Héctor vivía en Singapur, donde se desempeñaba como investigador de la Universidad Nacional y del Instituto Nacional de Cardiología. En sus declaraciones al FBI, Héctor aseguró que tiene 2 esposas, una mexicana y otra rusa. En marzo, su esposa rusa tuvo que ir a su país, pero el gobierno ruso ya no la dejó salir. A partir de ese momento, Héctor viajó constantemente a Moscú, donde fue contactado por un agente del Servicio Federal de Seguridad ruso, la agencia de espías élite que reporta directamente a Vladimir Putin. El agente le ofreció ayudarlo con los trámites migratorios de su esposa, pero con una condición. Primero, el agente le pidió rentar una casa en Miami. La casa estaba en el mismo condominio donde vivía un espía del gobierno de Estados Unidos que entregaba información sobre servicios de inteligencia rusos. Héctor rentó la casa por $20,000 a través de un tercero en diciembre. A principios de febrero de este año, a Héctor le ordenaron ubicar el carro del espía estadounidense y anotar las placas. Solo le pidieron anotarlas, sin tomar ninguna fotografía para que no fuera rastreado. Pero la tarde del viernes, Héctor entró al condominio, acompañado por su esposa mexicana, quien desobedeció la indicación y utilizó su celular para tomar fotografías de las placas del auto y se las envió a su esposo. El domingo, ya en el aeropuerto de Miami, en una revisión de rutina, los oficiales de migración encontraron las fotografías en los celulares de Héctor y de su esposa mexicana. Héctor fue detenido e interrogado por agentes del FBI, a quienes les confesó que desde julio se había convertido en un espía ruso. Bueno, pues este señor Héctor Cabrera Fuentes va a tener su primera audiencia el viernes. Es posible que busque llegar a algún acuerdo con el Departamento de Justicia. Enfrenta 2 cargos, uno por conspiración y otro por actuar como agente de un gobierno extranjero en contra de Estados Unidos, que puede ser un delito muy grave. Si no alcanza un acuerdo, podría pasar hasta 15 años en la cárcel. El presidente López Obrador encabezó la ceremonia del Día del Ejército y, como ha sido costumbre de este gobierno, el acto de hoy para celebrar al Ejército fue muy colorido, sonoro, muy bien producido, muy alegre. El presidente se volvió a mostrar especialmente agradecido con las tareas presentes e históricas del Ejército mexicano, aunque hoy en su discurso hizo una mención especial, una condena a la actuación del Ejército en la llamada guerra contra el narcotráfico entre los años 2006 y 2012. Su historia desde entonces está llena de claroscuros. Es el ejército que fundó Carranza, es el ejército del general Lázaro Cárdenas, pero también es el ejército de Huitzilac del 68 y de la fallida guerra contra el narcotráfico. Pues en los claroscuros de la historia del Ejército, el cuartelazo de Victoriano Huerta y la represión del movimiento estudiantil de 1968
fueron equiparados hoy con los años de la lucha contra las bandas criminales. ¿Significa eso que asesinar estudiantes sería algo parecido a pelear contra los Zetas? A soldados mexicanos peleando contra los Zetas, contra el Cártel del Golfo, contra los Caballeros Templarios. Y frente al alto mando militar y frente a la tropa, el presidente volvió a recurrir al fantasma del golpe de Estado. Doy gracias a los soldados y marinos por no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y al golpismo. ¿A qué golpismo, a qué intento de golpe de Estado se referirá el presidente López Obrador? ¿Quién lo estaba planeando? ¿Quién lo desarticuló? ¿Quién lo abortó? 19 de febrero del 2020, la guerra contra el narco y el fantasmal golpe de Estado. En el periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Desde su primer acto, desde el primer momento como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que los gobiernos que lo antecedieron saquearon a México como nunca en su historia. Hoy causó un cierto revuelo una nota publicada en el Wall Street Journal que dice la nota, a grandes rasgos, que como parte de la supuesta corrupción que tiene en la cárcel a Emilio Lozoya, como parte de eso, la justicia mexicana investiga ya al expresidente Enrique Peña Nieto y que lo investiga como parte de un caso de corrupción del más alto perfil en México en muchos años. Hay que decirlo, es una nota sin fuente, la información se le atribuye a un funcionario mexicano y nada más. La nota no aporta un dato sólido, retoma mucho de lo publicado y de lo difundido sobre el caso Lozoya y sus supuestos malos manejos con la constructora Odebrecht, con Altos Hornos de México. Recupera también, por ejemplo, la multicitada frase que nos dijo a nosotros el abogado de Lozoya, el abogado Javier Cuello Trejo, de que Lozoya no se mandaba solo y nada más. Pero bueno, fue una nota que causó cierto revuelo. Del presidente Peña Nieto no se sabe gran cosa, caso que estaba viviendo en Nueva York y que bajó prácticamente a cero su exposición pública. Muy de vez en vez, muy de cuando en cuando se sabe de él por su compañera Tania Ruiz. Por ejemplo, este mensaje que subió hace 4 días a su cuenta de Instagram. Más allá de mensajes de este tipo, nada se sabe del expresidente Peña Nieto, quien, según el Wall Street Journal, está siendo investigado por la justicia mexicana. Buenos días. Voy a ver a Emilio, mi cliente y a mi amigo. ¿Cómo están? Y voy a platicar con él. Tengo desde el 2 de mayo que no lo veo. Fue cuando él se vino de México, no huyendo, sino se fue porque ya su familia vivía en Alemania. Una semana después de la detención de Emilio Lozoya en Málaga, España, los refuerzos llegaron. Sus abogados en México, Javier Cuello, padre e hijo, así como una abogada española, encargada de los trámites oficiales, llegaron pasadas las 9 de la mañana al centro penitenciario de Alhaurín de la Torre. Ahí estuvieron por espacio de 3 horas en una charla frente a frente en el área de comunicaciones. Se trata de una zona donde los internos tienen encuentros con sus abogados vis a vis, es decir, cara a cara. Hasta este lugar llegó Emilio Lozoya, vestido con ropa deportiva de color negro muy parecida a la que usaba al momento de su detención. Ahí habló largo con los 3 abogados. Como anécdota les dijo que se ha dedicado a leer, la prisión tiene biblioteca y que ya tiene algunos amigos. Del resto de la plática, los presentes decidieron no dar detalles. ¿Cómo lo encontró, don Javier? Bien, lo han tratado muy bien de salud, lo han tratado bien. Normal, es una cárcel, pues no deja de ser cárcel, pero es en buenas condiciones.
y está tranquilo. ¿Él está en una celda solo de momento? Bueno, no sabemos, lo vimos en lo que en México le llamamos locutorios, hablamos ampliamente con él y me pidió que yo viera a los abogados que se van a contratar, todavía vamos a ver y mañana lo volveremos a ver. La decisión de cuál será la firma legal que lo va a representar en España la tomará el propio Emilio Lozoya, dijo hoy su abogado. Los despachos finalistas son 3 y cada uno cumple con 3 características. Son aguerridos y cuentan con múltiples sentencias a favor. Son especialistas en procesos de extradición y tienen su base de operaciones en Madrid, no en Málaga. El equipo de abogados viajó hasta este puerto a casi 600 kilómetros al sur de Madrid y aquí va a estar hasta el próximo viernes, tiempo en el que tendrán que definir 1. ¿Cuál es el representante legal que va a encabezar la defensa? 2. ¿Cuál va a ser la estrategia? Y 3. Si esta estrategia se va a basar en juzgados de México o de España, porque en la posibilidad de allanarse a la extradición, la última palabra aún no está dicha. Bueno, mañana jueves, aunque ya es jueves en este momento en España, los abogados van a regresar al penal, van a tener una segunda visita y el viernes se espera que el padre de Emilio Lozoya, el señor Emilio Lozoya Talman, esté en Málaga para hablar con su hijo en esa cárcel. En otras cosas, en la mañana taxistas volvieron a manifestarse en calles de la Ciudad de México fundamentalmente en contra de las aplicaciones de transporte como Uber, como Cabify. En Insurgentes y Eje 1 Norte se dio este choque con la policía. Taxistas contra policías de la Ciudad de México se enfrentaron cuando los policías les cerraron el paso. Se habló más bien de 6 personas heridas. En Twitter, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México aceptó que hubo abuso de autoridad por parte de sus policías. Bueno, además de este enfrentamiento, los taxistas hicieron distintos bloqueos. A las 7 de la mañana algunos de ellos se manifestaron por más de 1 hora sobre Reforma, la altura del Ángel de la Independencia. Otro grupo cerró la avenida Álvaro Obregón, afuera de las oficinas de la Secretaría de Movilidad por 4 horas. Luego se concentraron en el Monumento a la Revolución, ahí se manifestaron unas 3 horas y finalmente, luego se dio una reunión, taxistas y autoridades, y esa reunión terminó hace unos minutos. Ahí se firmó un acuerdo con estos compromisos, que el gobierno va a inscribir a los taxistas al Seguro Social, el gobierno, que les va a entregar un subsidio para combustible, y que se va a poner en marcha un programa para renovar los vehículos más viejos. Los taxistas, por su parte, se comprometieron a utilizar uniforme para trabajar. Y en un día de historias extrañas como las que hemos visto, se dio también el diputado de Morena, Miguel Ángel Jáuregui, propuso una iniciativa para reformar la ley orgánica de la UNAM. Este diputado propone que sean los maestros, los trabajadores y los alumnos quienes elijan por voto al rector y a los directores de las escuelas. Dice él que es para democratizar las formas de gobierno de la UNAM. Una puntada. El rector Enrique Graue respondió de inmediato en un comunicado y lo hizo con rotundidad. Rechazó lo que consideró un intento de intromisión en la vida universitaria. El rector dijo que esta iniciativa se está haciendo a espaldas de la comunidad en un intento para desestabilizar la vida de la UNAM. Finalmente, el rector le pidió a los diputados que rechacen la iniciativa y que hagan público su respeto a la autonomía de la universidad. En la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, dejaron solo al diputado Jáuregui. La bancada informó que esa propuesta de modificar la ley orgánica de la UNAM fue a título personal y que Morena va a pedirle a su diputado que la retire. Bueno, ¿y cómo va la situación en la UNAM por los paros estudiantiles? Esta mañana encapuchados tomaron
la Prepa 8, aunque no se suspendieron las clases. Hasta esta noche son 10 escuelas entre preparatorias, SH y facultades las que se mantienen tomadas. ¿Qué más tenemos, Cristal? Amazing. Carry on, brother. Durante su cirugía, la violinista Dagmar Turner, de 53 años, tuvo que tocar el violín para ayudar a sus médicos a retirar un tumor de su cerebro y que no se viera afectado el movimiento de sus manos. Sucedió en el Hospital King's College de Londres, donde los médicos despertaron a la paciente a media cirugía y le pidieron tocar. El tumor estaba en el lado derecho del cerebro, lo que ponía en riesgo la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. Pero la operación fue exitosa. La violinista entró al quirófano el 31 de enero y 3 días después dejó el hospital. Los médicos aseguran que está lista para regresar a los escenarios. En el Estado de México fue desarticulada una red de hackers al interior del Cerezo de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Desde la cárcel, los 8 internos extorsionaban y cometían fraudes a través de Internet. Realizaban ciberrobos a instituciones financieras, pero no trabajaban solos. Un grupo de hackers, que todavía está en libertad, se encarga de introducir virus en redes del gobierno y empresas para alterar la contabilidad y justificar pagos inexistentes. Otro grupo ofrece a través de cuentas falsas en redes sociales servicios de pago de productos financieros que van desde inversiones simples hasta derechos de propiedad sobre una empresa a menor precio. A los presos les encontraron 7 celulares en los que tenían distintos perfiles de redes sociales a través de los cuales se coordinaban con sus cómplices. Las cuentas fueron desactivadas y los presos sancionados. Al menos 8 personas murieron y 5 resultaron heridas en 2 tiroteos ocurridos en la ciudad alemana de Hanau, muy cerca de Frankfurt. La policía local informó que el primer ataque sucedió alrededor de las 10 de la noche, cuando sujetos dispararon desde un automóvil a quienes se encontraban afuera de un bar. Ahí murieron 3 personas. Los atacantes manejaron hasta otro bar similar y realizaron un segundo tiroteo en el que asesinaron a 5 personas más. Un fuerte operativo policíaco fue desplegado en la ciudad para localizar a los responsables de los ataques. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. A partir de mañana va a quedar prohibida la importación de cigarrillos electrónicos o vaporizadores. Va a quedar prohibida la importación a México. Esta tarde se publicó un decreto presidencial en el que se explicó que por razones de salud pública queda prohibido importar estos dispositivos debido a que pueden contener sustancias tóxicas y compuestos carcinógenos en niveles mayores a los que incluso contiene un cigarro normal. En un comunicado, la COFEPRIS y la Secretaría de Economía explicaron que la venta de estos cigarrillos electrónicos estaba prohibida desde 2008, pero a pesar de eso, por una falta de leyes claras, había prácticas de comercios ilegales para venderlos. La Asociación de Bancos de México se convirtió en el primer gremio que dice: no vamos a entrarle a la rifa. Eso de la rifa del avión que no tiene avión, no le vamos a entrar. No le van a entrar. Y la explicación es porque somos una industria regulada. No podemos tomar el dinero de los depositantes. Hay que recordar eso, los bancos, el dinero que cuidan es tuyo. Es el dinero mío, de todo el mundo que deposita dinero, sí. Y es el dinero que prestan. Sí. Entonces hay reglas de inversión y reglas de gasto, primero fijadas por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Bancaria, y después por sus accionistas. Lo que dicen es que a lo mejor pueden vender a consignación y electrónicos. Y que si algún banquero en particular, como quiere comprar, pero como gremio no le van a entrar, Es el primer gremio que abiertamente dice: nosotros no vamos a la rifa de boletos sin boletos. Y se levantaron con otro no que va a tranquilizar a muchas personas. ¿Cuál? Que no es tan noticia, pero bueno. O sea, no es tan noticia porque ya estaba muerto el asunto. ¿Te acuerdas que antes de que cambiara de jefe del SAT, traían un proyecto los bancos y el SAT de que te emitieran la factura inmediatamente cuando pagabas con tarjeta? Pagabas con tu tarjeta. Ya dijeron que no. ¿No? Los bancos dicen que no, porque al SAT no le gusta. Y el argumento del SAT es bastante bueno. Personas físicas son el 20% del padrón de contribuyentes. Contribuyen con el 3%.
Entonces hay que hacer mucha inversión para recaudar sobre el 3% de la recaudación. Entonces no. Y no, eso ya no está. Va. Ya, murió. No está muerto. Entonces, no le entran a la rifa, pero tampoco le entran a las facturas. Y eso debe a la gente que estaba preocupada de me van a emitir factura, a la gente que estaba contenta porque ya no iba a tener que hacer un trámite. El asunto se murió. Y mandan un mensaje a los banqueros hoy. ¿Qué mensaje? Pues que alguien pida crédito, que tienen 612 mil millones de pesos para prestar. Y que venga alguien que van a poner un letrero que diga, se solicitan clientes. Pídeles tú. ¿Tú no sacas crédito? El crédito al consumo está creciendo, pero el crédito para empresas, para industria y para infraestructura, pues va medio mal y por eso el país no crece. Remátala, David. Y seguimos con el tema del outsourcing. Napoleón Gómez Urrutia se quiere poner una bandera que no es cierta. Él dijo que lo iba a prohibir, ahora dice, nada más vamos a regular el malo. Así son algunos que los mandaron callar. Vamos de regreso al Ministerio Público de Atizapán. Ahí estaban hasta hace unos momentos las dos personas acusadas de haber matado a la niña Fátima. ¿Siguen ahí o ya los llevaron, ya los mandaron a alguna cárcel? Yafet, buenas noches otra vez. Buenas noches, Ciro. Te confirmo que aquí continúa esta pareja, pero también quisiera comentarte que aún no se giran estas órdenes de aprehensión en su contra. Si ellos continúan aquí en esta fiscalía de alguna forma retenidos, es porque había una orden de localización en su contra, una orden que se giró pues en las fiscalías de todo el país, pero aún no hay órdenes de aprehensión, Ciro, y pues aquí mientras permanecen retenidos. Bueno, pues por lo pronto, y no hay mucho más. Es más, no hay nada más. Por el momento no. Bueno, gracias, Por el Yafet. momento no, Ciro, estamos en espera. Gracias, Muchas gracias, queda buenas abierta. noches. Entonces, gracias, suponemos que llegará la orden de aprehensión y suponemos que estas personas irán a la cárcel. Y bueno, pues honor a quien honor merece, un trabajo muy rápido y al parecer hasta este momento muy bien hecho de fundamentalmente la Policía de la Ciudad de México, pero veíamos que con apoyo de Policía del Estado de México, de Guardia Nacional. Veremos qué tan firme es este caso. Eso seguramente lo estaremos informando mañana. Por lo pronto, quedan detenidos en un ministerio público o retenidos en el Ministerio Público los dos supuestos asesinos de la niña Fátima. El caso que literalmente ha conmocionado a México.